Entonces hoy comenzamos con el Imperio Romano. El Imperio Romano, nosotros siempre cuando hablamos de Roma pensamos en los emperadores, pero lo cierto es que Roma en su primer tiempo no fue un imperio, fue una república. Era una república que tenía senadores y los senadores eran los que dirigían el país. Senadores, cónsules. ¿No? El emperador vino a ser el que tenía el cargo sobre todos los ejércitos. ¿No? Pero en su primer tiempo fue una república, ¿no? Por muchos siglos fue una república que era muy celosa y no permitía que nadie se hiciera con el poder, nadie tuviera las pretensiones de ser un rey, de reinar. Era muy celosa de su posición republicana, ¿no? Tenía que ser una república. Pero lo cierto es que la república se fue resquebrajando por luchas internas, por guerras civiles. Entonces esa república se fue resquebrajando. Bueno, acá tenemos el mapa del Imperio Romano, ¿no? A lo que llegó en su punto máximo, ¿no? No siempre fue así. Y la república cae o se termina la república con Julio César. Aunque Julio César no es el primer emperador. Pero con Julio César cae la república. Julio César era un general que se destacó en muchas conquistas, conquistó, bueno, tuvo una destacada actuación en las Galias, llegó a lo que hoy es Alemania también, toda esa zona, anduvo en Egipto y en Egipto dejó su huella, no solamente en Egipto, sino en Cleopatra, le dejó un hijo, se enamoró de Cleopatra, y Julio César se destacó por su habilidad militar. En cierta ocasión cruzó el río Rin para ir a donde hoy es Alemania, que nadie había podido ver porque es un río muy ancho, de más de 300 metros, y lo que hizo Julio César con su ejército, construyó un puente de madera, fíjese, 300 metros, un puente. Por ahí hizo pasar todos los soldados y sus caballos. Pero no peleó con nadie. Era solamente algo simbólico para decir, acá llegó Roma y acá llegué yo. Hizo construir un puente de 300 metros. Lo construyó, no sé, en unos días solamente. Llevaba ingenieros. Entonces, Julio César fue ganando prestigio, fama, y nació en el 100 a.C. y se formó después un triunvirato con Pompeyo y con Craso, y bueno, después Craso murió, quedó con Pompeyo, y una lucha interna y una guerra civil entre los tres, Pompeyo, Craso y Julio César, y finalmente Julio César se hizo con todo el poder, aunque no fue el primer emperador, pero sí se comportó como si fuera un emperador, como si fuera un rey, ¿eh? Como si fuera un rey.
ya no respetando la república, aunque técnicamente todavía era una república, Roma, pero sin embargo Julio César se comportó como un dictador, como un emperador, como un rey. Y esto lógicamente le trajo el disgusto de la gente, de los romanos, porque ellos no querían, ellos aborrecían un, un rey que tuviera todas las potestades, no, ellos querían que siguiera siendo una república, ¿no? Gobernada por los senadores, en las sesiones en el Senado y todo eso, ¿no? Y eso entonces le trajo a Julio César el disgusto del pueblo. Acá tenemos Julio César y acá el momento de su asesinato en el 44. En el 44 antes de Cristo, un grupo de personas lo acuchillaron y fue asesinado. Me parece que en el Senado, creo. Fue asesinado Julio César, porque tuvo la pretensión de gobernar como un rey, de no respetar la república. Murió asesinado en el 44. Luego de su muerte, asume un segundo triunvirato. Un segundo triunvirato. ¿Ah? Julio César había dejado escrito en su testamento que el que le iba a suceder iba a ser Octavio. Entonces, Marco Antonio es quien toma el poder, pero después aparece Octavio y dice, mire, Julio César dijo que yo tengo que suceder. Y bueno, ahí se forma un triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Lépido quedó a cargo de África, la parte que está en África, y Marco Antonio se fue a la parte de Oriente, lo que es Egipto, todo eso, ¿no? Palestina, toda esa zona, Marco Antonio. Y Marco Antonio recae en Egipto. Parece que a todos les gustaba ir a Egipto, porque el atractivo parece que no era tanto las pirámides, sino Cleopatra. Parece que les atraía más Cleopatra que las pirámides. Y Marco Antonio, al igual que Julio César, también se enamora de Cleopatra. Ya está con Cleopatra, creo que tuvieron, no sé si como, no sé cuántos hijos, creo que 3 hijos, creo, me parece. Y Octavio, que estaba en Roma, para consolidar esa relación entre ellos, entre este triunvirato, que ya a esta altura ya eran 2, porque ya se había muerto Lépido, le da a Marco Antonio su hermana, Octaviana, para que se case Marco Antonio con su hermana, para sellar, cosa que era muy, muy común en la antigüedad. Se sellaba todo con un casamiento. ¿Ah? Eso era el sello de toda relación, el casamiento. Entonces le da a su hermana Octaviana a Marco Antonio. Pero parece que Octaviana no era muy agraciada. Y Marco Antonio la despreció porque parece que Cleopatra era mucho más bonita que Octaviano. Entonces Octavio se ofendió, le declaró la guerra a Marco Antonio, sale Marco Antonio a pelear con Cleopatra, una batalla naval, y son derrotados Marco Antonio y Cleopatra. Octavio los persigue, y antes de que Octavio
los tome prisioneros, los dos deciden suicidarse. Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Y Octavio queda como único gobernante. De aquel triunvirato queda solamente Octavio. Entonces, Octavio se presenta como el gobernador, el que va a gobernar Roma. Y Octavio, en el 24, fíjense que Julio César murió en el 44, o sea que por esos 20 años estuvieron gobernando el famoso triunvirato Octavio, Julio César y Lepio. Pero en el 24, Octavio asume todos los poderes en Roma y consigue que el Senado lo nombre Augusto, que quiere decir en latín el honrado, el digno de honra, el digno de adoración. En una palabra, se está haciendo Dios. Y Octavio llega a ser el primer emperador romano. No fue Julio César el primero, porque aunque Julio César se comportó como un emperador, técnicamente seguía siendo la república todavía. Pero ahora Octavio se hace proclamar Augusto, porque Octavio tenía sangre de Julio César, era sobrino nieto de Julio César, sobrino nieto de Julio César. Y comienza a llamarse ya no como Octavio, sino con el nombre que se le había puesto Augusto, el honorable. Entonces Octavio o Augusto, que es el mismo, se convierte entonces en el primer emperador romano y reinó del 24 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Era sobrino nieto de Julio César, o sea que por sus venas corría sangre de Julio César. Era de la línea de la familia de Julio César. Ahora, cuando él se nombra emperador, es decir, que se le da todo el poder, el Senado le dio todo el poder y quedó a cargo de todos los ejércitos, que eso es lo que quiere decir emperador. Emperador es el que está a cargo de los ejércitos, de todos los ejércitos, ¿no? Que antes tenían, en la época de la República, tenían legiones, ¿no? Por ejemplo, este general mandaba acá, allá, pero ahora el emperador tenía a cargo de todo el ejército. Alguien que lea Lucas 2.1. Lucas 2.1. Amén, lo tengo. A ver, ¿qué dice Lucas 2.1? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, aquí está. El primer emperador aparece en la Biblia, ¿no? Entonces, Augusto César era el emperador cuando nació el Señor. Cuando nació el Señor, Augusto César era el emperador. Augusto César tomó las riendas de Roma, que
que estaba desangrada Roma por todas las luchas internas en la época de la República y después del primer triunvirato, después del segundo triunvirato. Entonces, Augusto César no es extraño que mandara hacer este censo, porque él quería tomar de vuelta las riendas, encaminar a Roma nuevamente. ¿Ah? Entonces, una de las Buenas noches. cosas... Hola. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Perdón que llegué tarde. Buenas Que tuve que noches. llegar tarde. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Perdón que llegué tarde. No, por favor, por favor. Está bien. Bueno, gracias. Una de las cosas que hace Augusto César cuando toma el poder fue dotar a Roma de un pasado heroico, crear un relato que hiciera a los romanos enorgullecerse de su patria. ¿Ah? Entonces, le pide al poeta Virgilio que escriba una obra, porque Roma no tenía un pasado heroico, no tenía una Ilíada, por ejemplo, como tenían los griegos, que se enorgullecían de su pasado y podían mostrar la Ilíada. Yo ya les conté que Alejandro Magno, en toda su campaña, su libro de cabecera era la Ilíada. Él marchaba a sus campañas militares junto a su ejemplar de la Ilíada, anotada nada más ni nada menos con anotaciones de el propio Aristóteles. Pero sin embargo Roma no tenía un pasado heroico. ¿No? Tenía su gran poderío, habían conquistado gran parte del mundo y todo, pero no tenía una epopeya, algo que los hiciera sentir orgullosos. Entonces le encarga a Virgilio, y Virgilio compone este maravilloso libro que hoy tenemos, que es la Eneida. Virgilio compone la Eneida, un libro voluminoso, y en este maravilloso libro se compone un relato que hace de Roma, que le dota a Roma de un pasado heroico. Entonces, Virgilio va a comenzar su relato de la propia Troya. ¿Se acuerdan que Troya es la ciudad de la guerra de la Ilíada, de los griegos? ¿Ah? Cuando los griegos luchan contra Troya. Y los griegos ganan esa lucha. Entonces, Virgilio va a comenzar la Eneida desde Troya. Y Eneas, por eso se llama la Eneida, ¿ah? La Eneida porque el héroe es Eneas, que es, según Virgilio, el padre de los romanos. Entonces, Eneas es uno de los habitantes de Troya. Cuando Troya es derrotada, Eneas sale con su padre en hombros, ¿ah? Y empieza a penar por el mundo, derrotado, va hasta Cartago, y ahí la reina de Cartago se enamora de él, Dido, en fin, y una serie de aventuras muy parecido a la Ilíada y la Odisea, ¿tá? Hasta que se funda Roma. Entonces,
él va a decir en la primera parte de su obra, tanto dolor hubo para fundar el pueblo romano. Entonces, él ahí comienza su relato, que todo es ficticio, pero los romanos necesitaban un relato heroico, ¿no? Para inflarse el pecho, es decir, no, nosotros también venimos de un héroe, también nosotros tenemos nuestro héroe, Eneas. Bueno, es porque los pueblos construyen, hermanos, los pueblos construyen sus pasados heroicos. O sea, todos los pueblos necesitan construir un relato. Por ejemplo, acá en Uruguay se construyó el relato de Artigas, ¿no? En 1880, por ahí, en el gobierno de la Torre, durante el militarismo, se necesitaba un héroe porque no había un nacionalismo. No había un nacionalismo ni en Uruguay ni en Argentina. Nadie se decía yo soy uruguayo, yo soy argentino. Cada uno tenía su propia visión de su lugar. Entonces decía, por ejemplo, yo soy oriental, yo soy de la banda oriental, yo soy oriental. Y otro decía, yo soy correntino. Otro decía, yo soy santafesino. Pero no había una identidad. Se carecía de una identidad. Entonces se necesitaba de un héroe. ¿Ah? Entonces todos los pueblos construyen un relato para afianzar su identidad, ¿no? Entonces, acá en Uruguay también se necesitaba, y bueno, ¿a quién se ponía? A Oribe no se podía poner porque representaba al Partido Blanco. A Rivera tampoco porque representaba al Partido Colorado. Los héroes que teníamos. ¿Y quién quedaba? El viejo Artigas, que por muchos años no se lo quería ni nombrar porque era la vergüenza. Era la vergüenza de los orientales, Artigas, porque se lo acusaba de ser un contrabandista, de ser ladrón de ganado, no sé qué, mujeriego. Pero lo que tenía bueno Artigas era que no estaba emparentado ni con los blancos ni con los colorados, entonces no ofendía a ninguno. Y aparte ya se había muerto en el 50 y algo. Entonces se contrata a Blanes, el pintor. Los que vieron la película Artigas, Artigas la Redota, creo, algo así, que hace pocos años, 5 o 6 años se filmó, se ve ahí cuando le pide el presidente, lo traje para que cree un héroe, y entonces él empieza a pintar Artigas, o sea, imaginario, porque nadie sabe cómo era Artigas, ¿no? Aunque hay algunas descripciones que siempre nos han enseñado en la escuela, nariz aguileña, no sé qué, pero a ciencia cierta no se sabe cómo era Artigas. Entonces Blanes pinta el desembarco, los 33 orientales, que no eran 33 tampoco, eran 33 porque eran todos masones, y 33 es el grado máximo de la masonería. Por eso quedó ese número simbólico 33, que está la masonería atrás de eso, ¿no? Entonces, los pueblos necesitan un relato heroico, para crear una identidad, para que uno se sienta
uno sienta una identidad. Yo soy uruguayo, yo soy de tal pueblo, pero la mayoría de esos relatos son ficticios. Aunque Artigas con sus ideas todavía está vigente, pero en aquella época los dueños del país no les convenía Artigas, porque Artigas tenía unas ideas muy avanzadas para la época, ¿eh? Entonces Artigas molestaba. Entonces era más fácil ponerle el mote de contrabandista, que posiblemente lo era, mujeriego, que sabemos todo que era, porque Artigas es el padre de la patria, más en un sentido literal que metafórico, porque mujer que andaba suelta era mujer que se acostaba con Artigas, y eso lo sabemos. Pero el ideal, las ideas de Artigas estaban adelantadas 200 años, y aquellas personas no estaban preparadas todavía para las ideas artiguistas. Entonces era más fácil decir que era un contrabandista, un ladrón de ganado, un mujeriego, ¿eh? Pero los pueblos construyen sus relatos y Augusto también le paga a Virgilio, contrúyame un pasado heroico, ¿sí? Y Virgilio escribe esta maravillosa obra que es la Eneida, en latín. Entonces, Augusto es el primer emperador romano. Augusto, el honorable o algo así, o el que es digno de adoración. Y es el emperador que está mandando en la época que nace el Señor Jesús. En aquella época, si nosotros vemos el mapa, Palestina también estaba, acá lo vemos, Palestina también es parte del Imperio Romano. Acá está Palestina, Israel, lo que es Israel, ¿no? O sea que era parte del Imperio Romano. Entonces, Augusto se convierte así en el primer emperador romano. Y Augusto tiene que dejar un sucesor. Y Augusto quiere un sucesor que sea de la sangre, que tenga su propia sangre, también la sangre de Julio César. Pero el problema es que Augusto no tuvo hijos varones. Tuvo una hija, Julia. Y Augusto la casa a Julia, primer matrimonio, fracasa porque se muere el esposo, que era un sobrino de él también. Pues se casaban entre ellos en aquella época por esa cuestión para la sucesión en el trono. La casa de vuelta, porque aparte de esto, una cosa que tengo que decir es que Augusto, al tomar la rienda del imperio, trata de frenar la inmoralidad que había, y entre otras cosas prohíbe la soltería. Los solteros tienen que pagar impuestos, en fin, quería todo el mundo casado, Augusto. Entonces, casa de vuelta a su hija, con Germánico,
tiene varios nietos, marchaba todo perfecto. Germánico iba a ser su sucesor, pero se muere. También se muere. El primero, Marcelo, segundo Germánico, se muere también. Otra vez Julia viuda. ¿Y quién estaba ahí? Su hijo adoptivo, Tiberio, que después sería emperador. Pero Tiberio era casado y estaba felizmente casado. Un hombre feliz, un matrimonio precioso. Tiberio estaba chocho la vida con su esposa. La amaba, pero ¿qué pasa? Augusto le obliga a divorciarse de su esposa y a casarse con Julia. Tiberio se casa con Julia obligado, triste, apesadumbrado porque amaba a su esposa. Creo que tenía un hijo también con su esposa, pero ahora es obligado por el emperador a divorciarse y a casarse con Julia. Se odiaban entre ellos. Pero Julia pronto empieza a ponerle los cuernos a Tiberio. Julia era muy dada a la fiesta, muy fiestera en Roma, y le empieza a poner los cuernos a Tiberio. Y ya era Vox Populi, cuando pasaba Tiberio, todo el mundo lo señalaba. Ahí va el cornudo de Tiberio. Hasta que Tiberio no aguanta y decide exiliarse. Se va, no me acuerdo a dónde, lo más lejos posible. Julia queda sola y Augusto, que había puesto estas leyes tan duras, una de esas leyes era castigar a las adúlteras con el destierro. Y a pesar de que Julia era su hija, la única hija, igual Augusto es durísimo. La manda a una isla, un islote, algo inhóspito, a Julia desterrada, porque era una adúltera. Y le quedaban unos nietos. Intentó casar esos nietos también con otros. También se murieron los nietos. Uno murió muy jovencito, 18, 19 años. Uno murió en una batalla, otro murió de una rara enfermedad. Y se fue quedando sin herederos. Y Augusto ya era viejo. Hasta que Augusto tiene 70 años y ya ve la muerte y no tiene herederos. Y solo le quedaba Tiberio, el cornudo, que había regresado del exilio, porque ya no estaba Julia, ya no pasaba esa vergüenza con Julia. Tiberio regresa. Y Tiberio tenía algo de sangre de Julio César, porque era, no sé si era sobrino, no sé qué cuestión era de Augusto. Era el único que tenía un poquito de sangre de Augusto. Entonces, Augusto nombra a Tiberio como sucesor de Augusto, pero con la condición de que después que muera Tiberio, tenía que dejarle el trono a
uno de los hijos de una nieta que le quedaba todavía, ¿no? Que él había casado con, creo que con Germánico. Yo hoy había dicho Germánico, pero Germánico no, Germánico es el que después se casa con. Y bueno, esa era la condición. Bueno, se muere Augusto y le sucede Tiberio, aquel que se había casado con Julia, y Julia le había metido los cuernos. Bueno, ahora es el emperador de Roma, Tiberio. A la fuerza, porque no había otro para poner. Entonces queda, y del 14, cuando se muere Augusto, hasta el 37, ahora ya después de Cristo. ¿Ah? Es el emperador que está gobernando cuando Jesucristo comienza su ministerio. ¿Ah? Cuando el Señor comienza su ministerio y su ministerio se desarrolla bajo el reinado de Tiberio César. ¿Ah? Tiberio César. Lucas 3:1 nos dice, muy bien, estábamos diciendo entonces que Tiberio, el engañado, es el emperador durante el ministerio del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas 3:1, a ver a alguien que lea Lucas 3:1. Yo lo tengo, Hugo, lo leo. Sí. Bueno. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Muy bien, así que Tiberio, entonces, cuando el Señor comienza su ministerio, cuando comienza el ministerio, en este caso acá está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Cuando comienza a bautizar Juan el Bautista, dice en el año, si no me equivoco, creo que dice 15 del reinado de Tiberio. Tiberio gobernó del 14 al 37, son 14, 24, 34, 35, 30, 23 años, si la matemática no me falla, ¿no? O sea que en el año 15 de su reinado, entonces, allá por el 29-30, comenzó el ministerio de Juan el Bautista. Y enseguida el ministerio de el Señor Jesús. Así que Tiberio, entonces, es el emperador durante todo el ministerio del Señor Jesús. Este hombre que había sido elegido por descarte, porque no había otro que gobernara, entonces es proclamado emperador, es el segundo emperador. Así que recuerden, primero Augusto y después Tiberio. Augusto César, Tiberio César. ¿Eh? Y después cuando muere Tiberio, en el 37, Tiberio tiene que cumplir con lo que Augusto había dicho, que el hijo de él no podía gobernar, sino que tenía que dejar a los que en aquella época eran descendientes, que eran niños todavía, entonces al hijo de Germánico,
que se había muerto, que Augusto tenía grande esperanza en Germánico, pero Germánico se muere muy joven, y dejó unos niños que no podían reinar en aquella época, por supuesto, que eran niños. Entonces, Tiberio le deja el poder a Calígula, que no era hijo suyo, ¿no? Era descendiente de Augusto. Entonces, Calígula, hermano de Agripina, comienza a reinar. Del 37 al 41. Reinó muy poco Calígula. Porque el gran problema de Calígula, que parece que era un maniático, era un loco. Se dice que cometió incesto con sus hermanas, tenía como 2 o 3 hermanas, hijas de Germánico, y después terminó mandando al exilio a sus hermanas, a sus propias hermanas las terminó enviando al exilio. Miren lo loco que era Calígula. Calígula terminó siendo asesinado en el 41 después de Cristo. Lo asesinaron por sus locuras. La gente ya no soportaba más las locuras de Calígula y muere asesinado. Y ya no queda nadie con la sangre de Julio César para seguir la dinastía Julio-Claudiana, esa dinastía que venía de Julio César. Entonces, se acordaron, sí, dice, queda un viejo, rengo, jorobado, enfermo, y que todo el mundo decía que era tonto, que era torpe, pero era el único que tenía un poquito de sangre de Augusto todavía, o de Julio César. Y este era Claudio. Un hombre que no sabía gobernar, nunca había gobernado nada. La gente lo despreciaba. Y que después terminó siendo no tan mal gobernador. O sea, que tan Navoletti no era. Entonces Claudio, el viejo Claudio, asume el trono en el 41 después de Cristo, hasta el 54. No fue un mal gobernante, a pesar de lo poco que daban por él. Pero el gran problema era que se dejaba manejar por sus mujeres. Primero por una, que no recuerdo el nombre, que le metía los cuernos, todo el mundo sabía, y después por la propia Agripina, la hermana de Calígula, la hija de Germánico. Entonces, Claudio, alguien que lea Hechos 18:2, Hechos 18:2, Lo tengo. sí. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a Ahí ellos. está.
Entonces, Claudio fue el emperador que expulsó a los judíos de Roma. Esta fue una de las cosas que hizo el Naboletti, Claudio. Expulsó a los judíos de Roma. ¿Ah? Y uno de esos judíos que tuvieron que salir, expulsados de Roma, fue Priscila y Aquila, que después serán la mano derecha, una de las manos derechas del apóstol Pablo, ¿no? Priscila y Aquila. Entonces, estos fueron parte de los judíos que fueron expulsados por Claudio de Roma. Tenía fama de tonto y fue nombrado por descarte por ser el único que quedaba vivo en edad de gobernar que tenía algo de sangre de Julio César. ¿No? En edad de gobernar. Entonces, como yo dije, la esposa, no recuerdo el nombre ahora, lo engañaba, pero dicen que ya lo hacía abiertamente, todo Roma sabía, que ya lo último ya no se escondía, no lo hacía a escondidas, sino a vista de todos. Hasta que llegó un momento que Claudio no aguantó más y la tuvo que mandar matar. Entonces, queda viudo, porque la esposa fue condenada a muerte, porque no solamente lo engañaba, sino que parece que también quiso conspirar contra él, en fin. Y Claudio tenía una media parienta que era Agripina, la madre de Calígula y la hija y nieta de Augusto, nieta directamente de Augusto y la hermana de Calígula. Entonces, Agripina fue la que dio manija para que Claudio se deshiciera de su esposa. Entonces, Agripina fue armando una maquinaria, armando esa maquinaria para ella gobernar. Convence a personas ahí allegadas a Claudio que se deshaga de su esposa y después los convence de que lo convenciera a Claudio que se casara con ella. Y Claudio se casa con Agripina. Agripina la menor, porque después estaba Agripina la mayor, que ya había muerto, había sido desterrada. Entonces, Claudio, el viejo, se casa con Agripina, que era mucho más joven. Lógicamente, Agripina no lo amaba, le interesaba el poder porque quería que su hijo, Nerón, fuera el heredero al trono. Entonces ya había conseguido que Claudio se deshiciera de su esposa, ya había conseguido que Claudio se casara con ella, ahora tenía que convencer a Claudio que cuando se muriera Claudio, no gobernara el hijo de Claudio, porque Claudio tenía un hijo con la otra esposa. ¿Y cómo hacía Agripina para que el trono no quedara en el hijo de Claudio, sino en Nerón? No sé cómo hizo, pero lo convenció a Claudio que desheredara a su propio hijo. Tal vez le llenó la cabeza diciéndole tal vez que el hijo no era de él, cosa que lo más probable que fuera así, porque la esposa parece que, o sea, parece no, se sabe que andaba con cualquiera, como ya hemos dicho, y lo más probable que el hijo no fuera de él.
cierto es que Agripina lo convence a Claudio de que nombre como sucesor, que ponga en su testamento que como sucesor del trono quede Nerón, su propio hijo. Y Agripina lo convence. Y Claudio pone en su testamento que al morir el heredero sea Nerón, el hijo de Agripina. ¿Pero qué pasó? Parece que el viejo entró a desconfiar que le estaban haciendo la cama. Y parece que ya no estaba tan convencido. Y ya andaba pensando en deshacer su testamento y poner a su propio hijo. Entonces Agripina tenía que hacer algo ya. ¿Y qué hizo Agripina? Le cocinó el mejor plato que él le gustaba y le dio. Pero parece que le puso veneno en el plato y Claudio murió antes de poder desheredar a su hijo. Y de esa manera, cuando murió Claudio, llegó Nerón al poder, siendo muy jovencito, creo que 16 o 17 años tenía Nerón, cuando llegó al poder, del 54 al 68 después de Cristo. Cuando llega al poder Nerón, Nerón es muy jovencito, pusilánime, y por 6 años la que gobierna Roma es Agripina, no es Nerón. Aunque Nerón aparece Nerón, pero detrás de bambalinas siempre está Agripina. Incluso se dice que al Senado, a las sesiones del Senado, lógicamente que presidía Nerón por ser el emperador, pero atrás estaba Agripina escuchando todo y que bajito le decía todo lo que Nerón tenía, las decisiones que tenía que tomar y lo que tenía que decir. Y también estaba Séneca, el famoso filósofo. Entre Agripina y Séneca gobiernan esos 6 años de los primeros 6 años de Nerón. O sea que Nerón es un títere de Agripina. Pero Nerón después se hace grande y resulta que se aburre de ser el títere de Agripina, su madre, y la manda a matar a su madre, Agripina. Cuando llegan las personas que Nerón había contratado para matarla, Agripina se abre sus ropas y señala su propio vientre y dice: la espada quiero que me la claven acá, en el vientre, que es donde tuve a Nerón, porque me arrepiento de haberlo tenido. Primero, destrúyanme el vientre, que fue donde tuve a Nerón. Y ahí la matan a Agripina y Nerón comienza a reinar solo. Y ahí comienza todo eso que nosotros tanto sabemos y que hemos escuchado de Nerón, las locuras de Nerón. Parece que, lógicamente, matar a la madre no es algo que agrade a mucho, y parece que a Nerón también le afectó mucho su cabecita. Entonces, se dice que Nerón era un loco y, entre otras cosas, bueno, Nerón es el que manda a matar a Pablo, por ejemplo. O sea,
Pablo cuando muere decapitado en Roma, el que está gobernando es Nerón, es el emperador. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que más impactó a Roma fue cuando incendió Roma. Prendió fuego a un barrio entero de Roma, un gran incendio, y dicen algunos historiadores de la época, aunque no se sabe si eso es cierto o no, pero dicen que mientras Roma ardía, él tocaba la lira, mirando cómo Roma ardía. Lo que no, con todo lo que hizo Nerón, no es muy difícil de creer eso, ¿no? Entonces, Nerón incendió Roma, pero ¿qué hizo Nerón? Culpó a los cristianos y dijo que los cristianos eran los que habían incendiado Roma. Entonces, bueno, ahí hubo una gran persecución de cristianos en el gobierno de Nerón. Se dice que Nerón se paseaba de noche a la luz de las antorchas, que eran antorchas humanas, eran los cristianos. Les prendía fuego a los cristianos y le gustaba pasearse de noche por entre esas antorchas humanas que eran los cristianos ardiendo. Todas las locuras de Nerón. Nerón, bueno, el pueblo ya no soportaba. Bueno, la gota que rebasó el vaso fue cuando en ese lugar donde se produjo ese incendio, él tomó todo ese lugar, lo hizo aplanar todo eso y ahí se construyó el famoso Domus Aureo, es decir, en latín quiere decir la casa de oro. Se construyó un palacio con un lago artificial incluso, con todos los lujos, lugares de banquete y yo que sé cuántas cosas más, construyó con todo el dinero de Roma. ¿Ah? Y no solamente eso, se hizo hacer una imagen con un baño de oro. Se dice que es más o menos del tamaño de la Estatua de la Libertad en Nueva York. O sea que imagínense los metros de altura que tendría esa estatua de él, revestida en oro. Y la hizo poner en el frente. Todo con dinero de Roma. Eso, lógicamente, indignó al pueblo. Lo indignó de tal manera que él tuvo que suicidarse. Cuando se vio acorralado, que sabía que iban a venir a arrestarlo, juzgarlo y matarlo, él, antes que lo vinieran a prender, sacó un cuchillo y se degolló y se murió. Y fue el último de los emperadores de la línea de Julio César. El último de los emperadores que tenía sangre de Augusto. Y ya después de este, no hubo más emperadores de la línea de Julio César. ¿Ah? Él fue el último de los emperadores de la línea de Julio César. Después que murió Nerón, hubo una gran crisis. Solo en un año hubo 4 emperadores. Escuchen esto. En un año hubo 4 emperadores. Algunos duraban 15 días, otros 2 o 3 meses. Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Galba fue asesinado, Otón se suicidó,
Vitelio fue asesinado, todo esto en un año, y quedó este hombre Vespasiano, que va a tener una importancia muy grande para nosotros, porque Vespasiano, cuando fue elegido emperador, él estaba en Palestina, tratando de sofocar una rebelión muy grande que hubo en Jerusalén, y que después en el 70, como ustedes saben, Jerusalén fue totalmente arrasada, ¿no? En el 70 después de Cristo. Entonces, Vespasiano da comienzo a otra dinastía, la dinastía de los Flavios. Eran de la línea de los Flavios. Estos no eran de la línea de Julio César, sino que comienza otra dinastía de los Flavios. ¿Ah? Acá me equivoqué, acá tiene que ir una L. Ahora sí. De los Flavios. La dinastía de los Flavios. Vespasiano está en Jerusalén y Vespasiano va a tomar el trono. No tenía sangre noble ni nada de eso, pero bueno, lo eligen a él, los soldados, bueno, y él se hace con el imperio Vespasiano. ¿Y qué hace Vespasiano cuando llega al poder? Vespasiano va con una gran fortuna, porque ha destruido Jerusalén y ha tomado todo el oro que había en el templo de Jerusalén. Como ustedes saben, había mucho oro. Él tomó todo ese oro y tomó miles de esclavos hebreos y los llevó a Roma. Entonces llegó con una enorme fortuna a Roma. Entonces quiso congraciarse con el pueblo romano. Entonces, lo primero que hizo, borrar esa casa de oro que se había hecho Nerón para él, y dijo, no, acá tiene que haber algo para el pueblo. Una medida muy populista, ¿no? Tiene que haber algo para el pueblo. Entonces, con el dinero que había obtenido de la destrucción del templo y del saqueo de Jerusalén, mandó construir el anfiteatro Flavio. El anfiteatro Flavio, que es conocido como el Coliseo Romano, que hasta ahora está en pie, todavía está en pie en Roma. Y él comienza a construir con el dinero del saqueo de Jerusalén y con los esclavos hebreos, ¿no? Con los esclavos hebreos comienza a construir este enorme coliseo, el Coliseo Romano. Si será grande, que hasta ahora está en pie. No todo, pero gran parte está todavía en pie en Roma. Pero Vespasiano no lo ve terminado, porque se muere en el 79 y le sucede su hijo, que su hijo Tito fue el que destruyó Jerusalén. O sea, en el 70 después de Cristo, Tito no era el emperador, era su padre, Vespasiano, pero Tito era el general del ejército. Entonces, en el 70 se cumplió literalmente lo que había dicho el Señor. ¿Qué había dicho el Señor acerca del templo? A ver si alguien se acuerda. Que no iba a quedar muro sobre piedra,
Ahí está, el Señor había dicho, cuando los discípulos dijeron, mira, Señor, qué templo, qué edificio este. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y eso se cumplió al pie de la letra. En el 70 después de Cristo, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, tomó Jerusalén, destruyó Jerusalén y se cumplió literalmente las palabras del Señor. No quedó piedra sobre piedra. Y se llevó todo el oro, todo. Y con ese dinero se comenzó a construir el Coliseo, que no se llamaba Coliseo. Coliseo se le empezó a llamar después. ¿Por qué se le empezó a llamar Coliseo? Porque esa estatua de Nerón, que yo les conté que se mandó a hacer Nerón, se llamaba el Coloso, porque quería imitar Nerón, aquel famoso Coloso de Roda, que fue una de las 7 maravillas del mundo, en el mundo griego, y Nerón quería hacer algo parecido, entonces, pero con su propia imagen, el Coloso que estaba frente a su casa de oro. Y ese Coloso no se destruyó, quedó. Entonces, Vespasiano empezó a construir el anfiteatro Flavio, que así era su nombre oficial, aunque nadie lo conoce por ese nombre. Y al lado estaba el Coloso, que le habían borrado la cara de Nerón, y entonces se tomaba como una estatua en honor al dios Sol, a Helios. ¿Ah? Pero todo el mundo le conocía como el Coloso. Era el Coloso de Nerón. Y como estaba frente al anfiteatro Flavio, la gente empezó a llamar al anfiteatro también el Coliseo. El Coliseo. Y hoy se conoce como el Coliseo por el Coloso de Nerón que estaba enfrente al anfiteatro. Entonces comienza a construir Vespasiano y Tito lo termina. Cuando llega al poder Tito llega al poder y tiene que hacer algo para dejar contenta a la gente. Y hacía años que se venía construyendo eso, porque tenía 50 metros, bueno, tiene, porque todavía está en pie, tiene 50 metros de altura. Imagínense que si una casa normal tiene más o menos 3 metros y algo de altura, ese coliseo tendrá la altura de más o menos un edificio de alrededor de 15 o 16, 17 pisos. Una bestialidad. ¿Ah? Llevó muchos años construir ese coliseo, ¿ah? Ese anfiteatro. Entonces, cuando llega al poder Tito, tiene que hacer algo también para ganarse el aprecio de la gente. Y la gente en aquella época quería pan y circo, ¿eh? Porque, como yo les dije el otro día que hablé de la retórica, que nace en Grecia la retórica, pero que los latinos en Roma toman, por eso que los nombres de las operaciones de la retórica tienen nombres en latín y no en griego, porque son los latinos que hacen su estudio, su tratamiento. Y en la época de la República Romana, la retórica tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque los senadores, al igual que en la Grecia antigua, ¿ah?, tenían que dar sus discursos para convencer. Pero ahora la retórica ha caído en un pozo, porque ahora ya no se dan grandes discursos para convencer a nadie, porque ahora es el emperador el que toma las decisiones. Entonces, en esa época la retórica había caído
en su periodo más oscuro. Durante el periodo de la República, la retórica floreció, pero en la época del Imperio, la retórica murió. Entonces ahora la gente solamente quería pan y circo, diversión. Entonces Tito dice, yo voy a terminar lo que comenzó papá. Porque aparte Tito comenzó mal su reinado, porque dice que hubo otro incendio en Roma, hubo peste, no sé qué, y no sé qué otra cosa hubo, calamidades. Entonces la gente ya empezó a verlo medio de ojo revirado, porque dice, no empezó con buen pie. Entonces Tito tenía que hacer algo rápido, entonces inauguró el Coliseo antes de terminado. Después que lo inauguró, siguió como 1 o 2 años más para terminarlo, pero tenía que hacer algo rápido. Entonces inauguró el Coliseo, que ya les dije, fue hecho con el dinero del saqueo de Jerusalén y con gran parte de esclavos hebreos que habían venido de Jerusalén. Tuvieron que hacer en forma esclavizada el Coliseo o el anfiteatro Flavio. Entonces Tito construye o inaugura, mejor dicho, este Coliseo, este anfiteatro, y bueno, como yo les dije, tenía 50 metros, la altura más o menos de un edificio como de 15 pisos. Tenía una capacidad para de 45 a 50.000 personas, alrededor de 50.000 personas, o sea que más o menos como el Estadio Centenario, ¿no? El Estadio Centenario más o menos 50 y algo de miles de personas entran. Bueno, así era el anfiteatro. Se techaba porque ahí se estaba todo el día, había luchas de gladiadores, ahí se condenaba a los criminales a la muerte, se los entregaba a las fieras. Todo eso sucedía ahí en el Coliseo, romano, bueno, en todos los anfiteatros, ¿no? O sea, no solamente en eso. Nosotros pensamos siempre en ese gran Coliseo, pero hubo otros en otras ciudades. ¿Ah? Hasta batallas navales había, porque en la arena se podía inundar eso con agua, y ahí hasta batallas navales se podían hacer. Era algo tremendo. Todo eso en el Coliseo, romano. Los cimientos dice que tenía 12 metros de profundidad, 12 metros de profundidad para poder soportar. Bueno, si los habrá soportado, que todavía están en pie, todavía está el Coliseo, ¿eh? Todavía está el anfiteatro Flavio. Y todo eso se hizo con el dinero de Jerusalén, con el saqueo de Jerusalén. Entonces, ahí, por ejemplo, luchaban los gladiadores, que bueno, muchas cosas de las que nosotros pensamos no son ciertas, porque, por ejemplo, nosotros pensamos que los gladiadores siempre peleaban a muerte, pero no era así. Había veces que los gladiadores peleaban hasta la muerte, que era cuando se concertaba esa pelea, ¿no? Pero los gladiadores cobraban. O sea, los gladiadores vivían de eso. Habían gladiadores profesionales, habían otros que eran esclavos. Habían algunos que eran esclavos, ¿no? Pero habían muchos gladiadores que eran profesionales, que se ganaban muy buen dinero con eso, ¿no? Eran como si fuera hoy deportistas de élite, ¿no? Era muy rara vez que los gladiadores luchaban hasta morir. O sea, nosotros tenemos esa idea, ese mito en la cabeza, que siempre los gladiadores
peleaban hasta que uno muriera. No, no era siempre. Eso, y se concertaba. Y había que pagarle al que vencía. Entonces el que organizaba el espectáculo tenía que tener suficiente dinero para poder pagar, porque nadie iba a ir a luchar a muerte gratis, ¿no? Entonces, se hacían esos grandes espectáculos ahí, ¿no? Y gratis, eran gratis, pagaba el emperador. ¿Por qué? Porque el emperador quería que la gente estuviera contenta. Pan y circo, ¿no? La gente quería pan y circo, entonces había que darle lo que la gente quería. Algunos cristianos también murieron ahí, despedazados por las fieras, pero no solamente ahí en Roma, también en otros lugares. Y la persecución cristiana no fue constante. Había momentos. Si usted tiene oportunidad de leer Justo L. González, Historia del Cristianismo, se lo recomiendo ese libro, son 2 tomos. Si pueden conseguir esos 2 tomos, son buenísimos. Justo L. González nos aclara un poco cómo era la persecución. La persecución cristiana no era constante.